Entonces, esta noche estamos hablando de hacer nuestro caso, cómo defender nuestro caso y llevarlo a los niveles políticos más altos. Una de las cosas más importantes cuando nos convertimos en padres de una persona con discapacidad probablemente debe ser aprender a comunicarnos efectivamente y aprender a creer en nosotros mismos para reconocer el poder que tiene nuestra historia de hacer la diferencia en la vida de nuestros hijos. Muchísimas veces sucede que la mayoría de los padres piensan que siempre la política es corrupta, que no vale ni siquiera la pena tratar de hablar ni tratar de hacer la diferencia porque nunca vamos a ser escuchados. Sin embargo, esta presentación se trata justamente de todo lo contrario, de entender el valor de nuestra palabra, de entender el valor de todo lo que hacemos y de cómo esa comunicación, esa defensoría y esa educación que vamos a ganar a lo largo de los años acerca de las políticas y de los derechos de nuestros hijos pueden influenciar su vida para bien y pueden cambiar la historia de nuestros hijos y de también otras personas que nacen con una discapacidad o van a desarrollar una a lo largo de sus vidas. Voy a comenzar por dejarles saber quiénes somos y qué es lo que hacemos. Mi nombre es Eliana Tardío, trabajo para la Red de Educación de Padres y mi trabajo se trata de ayudar a las familias a entender sus derechos justamente y entender el poder de su voz en sus comunidades. Somos dirigidos por familias y no tenemos fines de lucro. Denme un segundo. Perdón. Otra de las cosas es que aunque nosotros no somos abogados, proveemos soporte y proveemos todo tipo de información a la familia y con esto es como ayudamos a que las familias puedan identificar sus mejores opciones. Para empezar vamos a comenzar hablando de la importancia del voto. Creo que muchísimas veces otra de las cosas que vemos de manera constante también es que como ciudadanos en nuestros países, en nuestras comunidades, creemos que a veces el voto no es suficientemente importante. Sin embargo, una de las cosas más importantes que podemos hacer por el bienestar de nuestros hijos y de nuestras familias es ejercer nuestro derecho al voto. Nuestro voto es lo que fortalece la democracia y cuando nos registramos es que realmente podemos salir a la calle, podemos votar y podemos hacer la diferencia. Una de las cosas que tenemos que reconocer es que cada vez que votamos estamos cambiando el futuro de nuestros hijos y cuando lo hacemos de manera educada estamos tomando la mejor decisión para asegurarnos de que las personas que van a ser elegidas van a poder hacer la diferencia que nuestros hijos merecen y necesitan ver para seguirse desarrollando en la vida. Uno de los modos más eficaces de conseguir la atención de los políticos es el poder del voto. Ejerzamos ese derecho y no dejemos nunca de creer en la democracia porque aunque obviamente sabemos que nada es perfecto, es la única manera en la que realmente podemos tener una voz. Saludos a William Machado, a Eliane Zul, a Praxedes Campo, Andrea Figueroa, Horner Garner. Andrea, probablemente tienes que revisar tu audio. Creo que todas las demás personas están escuchando bien, si no me equivoco. Así que vamos a seguir hablando. Entonces, hablábamos para empezar la importancia del voto. Cada vez que votamos, creamos democracia. Cada vez que votamos, apoyamos la democracia. Y es por eso que tenemos que educarnos acerca de las decisiones que vamos a tomar y que nuestro voto sea un voto educado para que efectivamente sigamos a las personas que van a hacer la diferencia y que no sea un voto adquirido o un voto adoptado. Tenemos que hacer el trabajo de educarnos, entender qué es lo que los políticos opinan y en estos momentos cuando hay elecciones estar ahí presentes con nuestra historia y asegurarnos de que hablamos de las necesidades que tenemos como comunidad para que nuestra voz pueda escucharse.
Recuerden que el mundo es dirigido por aquellos que se rebelan, es una cita anónima, sin embargo son solamente las personas que hablan, las que pueden hacer la diferencia en la vida de sus vidas y la vida de las personas que aman. Si no nos rebelamos, si no hablamos de las cosas que nos faltan, si no nos quejamos, si no hacemos escuchar nuestras historias, entonces nunca nada va a cambiar. Lo más fácil es creer que no tenemos el poder, lo realmente difícil es educarnos y hacer la diferencia que queremos ver en nuestras comunidades, pero definitivamente sí se puede. Entre las cosas importantes es no olvidarnos que los políticos trabajan para nosotros, entonces es nuestro derecho y es su responsabilidad el de escucharnos, el de conocer nuestras necesidades como comunidad y tenemos que ejercer ese derecho solicitando reuniones, solicitando que nos escuchen, llevando nuestra historia. Muchísimas veces lo intimidante es hacer que esto suceda de manera individual porque nos atemoriza hablar, porque no nos sentimos suficientemente apoyados, porque no vamos a saber qué decir. Y es aquí cuando el papel de liderazgo es realmente efectivo, porque es cuando como grupos de padres, cuando grupos que tienen el mismo objetivo, podemos hacer esa diferencia y podemos acercarnos a los políticos exigiendo que nos escuchen y que tomen acción acerca de nuestras preocupaciones y nuestras necesidades como comunidad. Para tomar la mejor decisión para su familia y el futuro de su hijo con discapacidad, usted tiene que entender el valor de su mensaje y saber compartirlo. Entonces, parte de convertirnos en activistas, de convertirnos en líderes en nuestras comunidades, es comprender nuestro mensaje, tener nuestro mensaje claro y saber cómo compartirlo efectivamente, que es lo que vamos a seguir viendo a continuación. Muchísimas veces cuando somos padres de hijos, generalmente de hijos más jóvenes con discapacidades, queremos recorrer el camino más rápido o sentimos que podemos hacer esa gran diferencia que queremos ver manifestarse en nuestras comunidades y en el futuro de otras personas con la misma discapacidad u otras discapacidades. Una de las cosas que personalmente yo he aprendido es que no tenemos que adelantarnos, no tenemos que acelerarnos, sino que tenemos que sacarle el máximo provecho a nuestras oportunidades, aprendiendo y educándonos para que en el momento que hablemos, en el momento que nos convirtamos en activistas y tengamos una influencia positiva en nuestras comunidades, sea realmente positiva y efectiva. Parte de ejercer nuestro derecho a tener una voz, tener una opinión, llevar nuestra historia, es aprenderlo a hacer, es aprender a hacerlo de manera correcta. Seamos muy cuidadosos cuando hablamos acerca de nuestros hijos para que no sea que estemos esparciendo prejuicios en vez de efectivamente tratar de crear esa igualdad que queremos ver para que nuestros hijos crezcan incluidos, crezcan siendo tratados como todos los demás y crezcan teniendo las oportunidades que merecen como todo el mundo. Saludos a Marisela Figueroa, a Rosana Martínez hasta Argentina, a María de los Ángeles Acosta, a Eva Luz, hola Eva Luz, y a María de los Ángeles que está en Uruguay. Vamos a seguir hablando entonces de cómo presentar nuestro caso y cómo hacerlo de manera efectiva. ¿Qué queremos conseguir? La primera pregunta. Entonces, si estamos todo el tiempo luchando por hacer una diferencia y queremos hacer una diferencia, nunca nos olvidemos que tenemos que tener una meta clara acerca de cuál es la diferencia que queremos conseguir. ¿Qué queremos conseguir cuando hablamos de nuestra situación? ¿Qué queremos conseguir cada vez que compartimos una fotografía? ¿Qué queremos conseguir cuando abrimos una página en Facebook? ¿Qué queremos conseguir cuando creamos un nuevo grupo de soporte? Ojalá que lo que querramos conseguir no sea likes en Facebook, ojalá que no querramos conseguir que la gente ponga mensajes de lamento debajo de las fotografías de nuestros hijos de manera constante, sino que todo lo contrario, con nuestras acciones, con lo que compartimos y con la meta que tenemos de crear una influencia social o una influencia a nivel personal, que lo que querramos sea hacer esa diferencia positiva para normalizar
para conseguir que la inclusión sea una realidad y para demostrar que nuestros hijos son personas como todo el mundo, no que son personas diferentes ni que son personas que están tratando de conseguir lástima o tratando de diferenciarse del resto, porque definitivamente eso no ayuda con nuestro caso y eso no ayuda a generar inclusión en nuestras comunidades. Para presentar nuestro caso de manera efectiva tenemos que conocer las políticas de nuestros países, de nuestros estados, de nuestras ciudades, de nuestros pueblos, de nuestras comunidades, para poder convertirnos en esos expertos en esas políticas y poder hablar a ciencia cierta de nuestras necesidades y entender qué es lo que ya está escrito y tiene que ser implementado y cuáles son las cosas que están escritas y no se cumplen y cómo se pueden cumplir. Los políticos necesitan compartir con nosotros para poder entender cuál es la situación actual que nosotros enfrentamos, cuáles son los ejemplos reales y concretos y cuáles son los retos que estamos viviendo de manera cotidiana y cómo es que ellos nos pueden ayudar con estos retos. Una de las cosas interesantísimas es que como ciudadanos siempre nos quejamos de que las cosas no funcionan, de que la democracia no existe, de que las políticas no son positivas o de que nunca se cumple la ley. Sin embargo, parte de las estadísticas dice que solamente 5 a 10 personas contactan a sus políticos para hablar de una cuestión en particular o la parte de una legislación. Lo que quiere decir, el resto nos las pasamos quejándonos de que las cosas no funcionan, pero no seguimos los pasos apropiados para poder ser escuchados y asegurarnos de que nuestro mensaje va a llegar de boca de las personas más importantes, que en este caso somos nosotros y nuestra familia, que somos quienes los estamos viviendo en carne propia. Muchísimas veces no nos damos cuenta y son otras personas las que hablan en nuestro nombre. Muchísimas veces se hacen muchísimo show alrededor de la discapacidad y se ponen casos dramáticos y hay muchas lágrimas, hay muchos lo siento y mucha condolencia. Y nunca en realidad son los padres los protagonistas y son las cadenas televisivas, los artistas, personas que quieren sacar provecho de la situación para ganar ranking y nosotros que somos los dueños no estamos hablando y no estamos utilizando nuestra voz y porque no lo hacemos, lamentablemente los prejuicios siguen creciendo y sigue manteniéndose la idea de que las personas con discapacidad son angelitos, son personas que no pueden, son personas que van a ser dependientes la vida entera y no nos damos cuenta de cuánto estamos afectando la vida de nuestros hijos por no hablar y por no tomar el liderazgo necesario para hacer que sus derechos se respeten y para que en todo lo posible se maximicen sus capacidades. Parte de ser activistas, de llevar nuestro mensaje de manera apropiada y oportuna, es ser honestos, tenemos que tener credibilidad y para ganar credibilidad como líderes en nuestras comunidades tenemos que saber de lo que estamos hablando. Ser activista, ser líderes, como les decía antes, es mucho más que tener fotografías bonitas, que tener videos que nos hagan llorar. Ser líderes significa entender la ley, significa entender las necesidades, significa crear estrategias y planes que nos permiten también, así como entendemos las necesidades, poder traer a la mesa oportunidades que van a hacer que haya ese cambio gracias a nuestro aporte, porque así como entendemos qué necesitamos, también tenemos que aprender a trabajar como grupo para poder dar opciones y que sea más fácil que se cumplan las cosas. Siempre tenemos que mantener la meta, los ojos en la meta clara y directa, porque una de las cosas que pasa muchísimo también es que a veces los líderes se olvidan dónde comenzaron y ganando beneficio personal se olvidan que comenzaron la guerra representando a muchas personas y que cuando tenemos una solución tiene que ser una solución para toda nuestra comunidad y que afecte positivamente a nuestra comunidad y provoque el cambio. Saludos a Rosa Vidal hasta México, a Marta Cáceres también hasta Paraguay. Las reglas son claras, entonces parte de entender la ley, parte de entender cuál es el proceso para acercarnos de manera efectiva a nuestros políticos, es conocer esa clase de educación cívica que tuvimos en la escuela, aprender las reglas de cada político,
buscar un intermediario para poder entender el proceso si no lo entendemos y hacerlo de una manera efectiva. Para hacer un buen trabajo tenemos que conocer el mundo y las reglas bajo cuales los políticos se mueven y tenemos que utilizar relaciones públicas, comunicación efectiva y profesionalismo. Tenemos que prepararnos para este momento. Si nuestra meta es presentarnos ante el alcalde de nuestra ciudad y hablar de las necesidades de nuestros hijos, tenemos que estar preparados para eso. Tenemos que practicar, tenemos que conocer cuál es la mejor manera de acercarnos a él, tenemos que saber si hay alguna vez alguna mesa abierta en la que los ciudadanos puedan acercarse, tenemos que hacer una cita, tenemos que vernos bien, tenemos que escucharnos bien y convertirnos en los líderes que los políticos necesitan ver y conocer para entender que esto no es un juego y que definitivamente hay personas detrás de esta causa. Para comprender las reglas a cabalidad, obviamente tenemos que comprender la red, tenemos que ser corteses y muchísimas veces pasa que tenemos la mala impresión de que cuando nos mostramos amenazantes, de que cuando nos mostramos hostiles es cuando creamos terror o temor y así las cosas van a funcionar mejor. Todo lo contrario, mientras más educados estamos en un tema, más autocontrol tenemos, es más fácil controlar nuestro mensaje, es más fácil ganar colaboración y es más fácil poder comunicarnos de manera efectiva. Nunca nos olvidemos que estamos tratando de conseguir algo para nosotros, entonces tenemos que actuar adecuadamente y una de las cosas que muchas veces los padres cometemos errores es que somos demasiado apasionados, somos muy emocionales y sucede que hemos hecho todos los anteriores pasos correctamente y tenemos la oportunidad de poder reunirnos con el político y cuando nos toca reunirnos con el político lo único que nos salen son las lágrimas. Y dedicamos esos 5 minutos a llorar y a quejarnos y a ponernos en desventaja en vez de utilizar ese tiempo para poder hablar efectivamente y poder hacer la diferencia. Entonces, si ese es el caso de que todavía no hemos aprendido a manejar nuestras emociones, que es totalmente normal, tenemos que trabajar en hacer eso y en el entretiempo tenemos que buscar a alguien que lo pueda hacer bien por nosotros. No se trata de nosotros como personas, sino que del mensaje que queremos entregar. Por eso es importante que busquemos a la persona apropiada hasta que nosotros nos sintamos listos. Hablando de visitas legislativas o visitas políticas, tenemos también que entender que las reglas cuentan, que la cortesía cuenta y que es importante que lo hagamos de manera efectiva para que podamos ver lo que queremos ver. Muchísimas veces nos enojamos porque pedimos una cita o porque aparecemos en la alcaldía o en la legislatura o donde sea que esté el político y sabemos que nuestro derecho es que nos vea, sin embargo no estamos cumpliendo las normas que el político tiene para poder darnos esa cita. Entonces tenemos que crear una cita por adelantado, tenemos que estar abiertos y ser positivos para tomar lo que nos ofrezcan, tenemos que ser corteses con el personal que trabaja con el político porque es una clave en el proceso, tenemos que investigar de qué estamos hablando para que cuando pidamos la cita en un par de frases podamos dejar nuestro mensaje claro y que el político sepa de qué vamos a hablar y que el político también se prepare para escucharnos y llegar a la cita como un recurso. Convertirnos en esa persona que está dispuesta a siempre dar información, que está dispuesta a hablar, que está dispuesta a ser positiva y hacer esa diferencia. Muchas veces nos pasa que queremos hacer regalos para que las cosas sean más fáciles. Nunca lo hagan. Cuando se está tratando de hablar con políticos, los regalos no cuentan y muchas veces pueden ser considerados como una manera de influenciar negativamente. Si vamos a dejar una página explicando nuestra situación para pedir la cita, que sea una sola página, que sea breve, concisa y bien ordenada. Si vamos a hablar con el político porque justamente hubo la oportunidad y nos puede recibir, cerremos el negocio, lo que quiere decir siempre tengamos una conclusión clara de qué es lo que queremos ver, pidamos respaldo de la conversación
Y si queda tiempo, ahora con todos los medios sociales, tomemos una foto porque es una manera agradable de terminar y es una manera en la que también podemos influenciar de manera positiva y poner esa responsabilidad sobre el político, que nos reunimos con él, que hablamos con él, hacerle tag, hablar de lo que hablamos es importante porque son maneras de hacer la diferencia. Agradecimiento, siempre importantísimo ser agradecidos. Otra de las cosas importantes cuando nos convertimos en activistas, cuando queremos ser activistas y hacer esta diferencia a nivel político, es aprender a afilar nuestro mensaje, lo que significa que tenemos que aprender a entregar nuestro mensaje en 30 segundos. Y se dice el mensaje del elevador porque cuando somos activistas y estamos trabajando constantemente en nuestras comunidades, muchísimas veces nos estamos moviendo a diferentes niveles y estamos siempre tratando de encontrar oportunidades. Y sucede que si encontramos una gran oportunidad, que se pone el ejemplo del elevador, que es lo que el elevador 30 segundos tarda en subir de un piso al otro, tenemos que tener la práctica, la elocuencia y estar listos para en 30 segundos decir, este es mi nombre, esta es mi lucha, esto es lo que quiero, cómo podemos hacer para seguir hablando. Claudia Salmón está dejando un mensaje, tema muy interesante. Hay que actuar con la cabeza y no dejarnos llevar con las emociones, sobre todo ante las autoridades. Saludos, Claudia, gracias por estar con nosotros. Una de las experiencias, hablando de los 30 segundos en el camino al elevador, que yo tengo personalmente, el año 2012 me tocó ir a uno de los eventos más grandes, más motivadores que he tenido a nivel personal, porque recién comenzaba mi carrera como activista latina en los Estados Unidos y justamente camino al elevador, cuando entré al elevador, estaba la directora de marketing de Disney, una persona súper influyente en la comunidad. Entonces yo recién comenzaba a escribir en inglés y me tocó verla y mi mensaje fue: mi nombre es Eliana Tardío, es un placer conocerla, mi lucha es crear inclusión en mi comunidad, soy madre de 2 hijos con síndrome de Down, realmente quisiera tener la oportunidad alguna vez de escribir para Disney y poder a través de mis experiencias educar a otras familias, puedo escribir en inglés, puedo escribir en español, puedo escribir gratis para comenzar, este es mi teléfono, esta es mi información. Fueron 30 segundos. 2 meses después de esa conversación recibí una llamada de Disney y recibí un contrato y he estado trabajando con ellos por muchísimos años. Mis hijos han trabajado con ellos, yo he trabajado con ellos como escritora y son oportunidades que se dan, son oportunidades que suceden y son oportunidades para las que tenemos que estar listos como comunidad. Y otra de las cosas es que todas las oportunidades cuentan. Y para hacer la diferencia en nuestra comunidad tenemos que todos utilizar todas nuestras habilidades porque todos lo podemos hacer a diferentes niveles y de diferentes maneras. Cuando nos toca dar nuestro testimonio, muchísimas veces nos va a tocar esta oportunidad también de que están buscando el padre de un hijo con una persona con discapacidad para hablar en el gobierno, para hablar en frente de un político. Entonces, cuando demos nuestro testimonio, si esta es una oportunidad abierta, hay que registrarse para que sepan que vamos a estar ahí. Tenemos que aprender las formalidades del caso, señor presidente, señor alcalde, licenciado, senador, lo que sea que nos toque para ser respetuoso. Muchas veces cuando uno da testimonio de sus vivencias y de su causa, parece que las personas no nos están escuchando porque están transcribiendo de manera constante, porque van a utilizar nuestra información, nuestra palabra y nuestra historia como una manera de demostrar su punto de vista. Los niños son formidables y por eso tengo una foto aquí de Miriam y Helen. Si alguna vez les toca visitar políticos, también no se olviden que así como ustedes como padres se van a preparar para ser los mejores defensores y activistas y
representantes de sus hijos, así con la misma pasión a lo largo de los años, tienen que preparar a sus hijos para que sus hijos también se conviertan en esos autodefensores y activistas por sí mismos, que puedan ir a una reunión, que tengan un par de líneas para decir, que con su presencia puedan tocar la vida de otras personas de manera positiva y desde la intención de demostrar que nuestros hijos sí pueden, cuando hay padres comprometidos y cuando como padres comprometidos utilizamos nuestra voz para hacer la diferencia. Hay que darle vida a los números como padres, lo que significa muchísimas veces podemos llegar a una reunión con 1 millón de estadísticas acerca de cuál es nuestra misión, de cuál es nuestra situación, de cómo nos sentimos, de que cada uno en cada 48 niños tiene autismo, uno en cada 600 tiene síndrome de Down, pero lo más importante es que tenemos que dejar de considerarnos un número, y cuando tenemos esta oportunidad tenemos que ponerle un rostro a la discapacidad, un rostro al número, y dejar de referirnos a nuestros hijos como mi hijo Down, como mi hijo discapacitado, y hablar de mi hijo Emir con síndrome de Down, de mi hija Ayelen con una discapacidad, porque al final esas son las historias que tocan y esas son las historias que cuentan, y esa es parte también del activismo, aprender a reconocer a nuestros hijos como personas antes que nada, porque estamos primero defendiendo a nuestros hijos y a cada otro niño que vive con una discapacidad. Tenemos que estar listos para contestar preguntas, también eso es bien importante, y para eso tenemos que estar educados, y esa es parte de hacer la tarea, obviamente también poder tener la capacidad de contestar preguntas y de tener la elocuencia para poder sacar provecho también de algunas situaciones en las que obviamente puede haber estrés o pueden haber malentendidos. Nuestro testimonio por escrito también cuenta, podemos hablar porque probablemente vamos a tener de 3 a 5 minutos para decir lo que tenemos que decir, y podemos poner nuestro testimonio por escrito para dejar una copia. Y otra de las cosas también que yo siempre les recuerdo a los padres, tenemos que tener nuestro testimonio de una manera tan estructurada y establecida que cuando terminemos de decirlo, digamos gracias por todo, tienen alguna pregunta, y si nadie tiene preguntas, nos vamos. Hablar, hablar, hablar y hablar por hablar no dice nada. Es importante que lo que hablemos tiene sentido, quede claro y quede conciso y quede establecido qué es lo que queríamos decir. Las cartas son importantísimas, entonces muchas veces nos hemos olvidado del valor de una carta personal, de una carta escrita a mano. Muchísimas veces, si no tenemos la capacidad o la oportunidad de expresarnos adecuadamente oralmente, o estamos intimidados o nos da pena o cualquiera sea la situación, siempre es una buena idea escribir una carta a nuestro político, escribirla a mano. Nunca manden circulares o cosas que escribieron para otra persona, mientras más personal, más efectiva, y eviten enviar emails, porque a los políticos les llevan millones de emails que nunca tienen tiempo de leer, pero una carta formal que llega en un sobre, que llega a mano, siempre va a ser bienvenida. Las cartas, todo debe ser bien organizado, bien estructurada, de nuevo, que se lea, que se vea directamente cuáles son los puntos, que se entienda cuál es nuestra intención, y que con nuestra intención también venga la solución que queremos ver. Si vamos a hacer una llamada telefónica, de nuevo, no nos olvidemos que es vital encontrar a la persona con la que queremos hablar cuando esta persona tenga el tiempo oportuno para hablar con nosotros y nos dedique toda la atención que nos merecemos y que va a hacer nuestra diferencia. No hablemos de nuevo montones por hablar, sino tengamos nuestros puntos por escrito, seamos concisos, objetivos y directos, y podemos tener un gran impacto cuando actuamos en el momento apropiado, que quiere decir si en algún momento ven que se están discutiendo leyes acerca de ciertos temas en específico y es algo que nos interesa, es algo que podemos cambiar con nuestra historia, es el mejor momento para hacer esa llamada. Si nos toca alguna vez ir al Capitolio, hacer un día en el Capitolio o ir como grupos, como organización,
tomémonos la molestia de reunirnos como grupos antes de ir, que todos estemos en el mismo plan, que no vamos como grupos y todos nos peleemos por hablar y al final ninguno de nosotros diga nada. Definamos a nuestro líder, rotemos las oportunidades de liderazgo, traigamos información importante, hagamos la cita. Entre las cosas que sí son bienvenidas en el Capitolio y entre los políticos son galletitas hechas a mano, pastelitos. Traigamos y siempre tengamos con nosotros nuestra tarjeta de negocio, nuestro nombre, nuestra intención, nuestro teléfono, nuestro correo electrónico. Esa es una de las mejores cosas que podemos hacer. Incluso una de las cosas que yo siempre he hecho es tener mi tarjeta y en la parte de atrás poner un par de líneas que dice quién soy, cuál es mi objetivo. Eso siempre es una buena oportunidad. Siempre dar las gracias y siempre al final del día reunirnos como grupo y asegurarnos que hemos sacado provecho de esta oportunidad y que vamos a hacer seguimiento. Los trabajadores políticos, que son las personas que trabajan con nuestros políticos, generalmente son los que más trabajan, tienen que convertirse en nuestros aliados, en nuestros líderes, en nuestros amigos, siempre están ayudándole a sus jefes y tienen el poder, la voz y el mando de hacer la diferencia y darnos esa cita que tanto necesitamos. Entonces tratémoslos con respeto y entendamos su labor. Anto Alfano, gracias por estar con nosotros. María de los Ángeles, María Wilson, gracias también por estar con nosotros. Entonces, otra de las cosas, muchas veces como padres, de nuevo, nos quejamos del sistema, nos quejamos de lo que no funciona. Sin embargo, no conocemos ni siquiera a nuestros políticos. Asegurémonos de conocer a nuestros políticos, quién, obviamente nuestro presidente probablemente es el que siempre vamos a conocer, pero quiénes son nuestros gobernadores, alcaldes, secretarios, las personas a cargo del distrito escolar, comisionados, miembros de nuestro consejo, directores de agencia, miembros del board. Todas estas personas tienen una tarea que hacer y desde los niveles más altos hasta los niveles más bajos son personas que nos pueden abrir puertas y nos pueden ayudar a escalar en nuestra carrera de activistas por el bienestar de nuestros hijos. Cuando tenemos una reunión con miembros del board o miembros del grupo de soportes en los distritos escolares, las reuniones son más informales, siempre hay más tiempo para hablar con los funcionarios. Sin embargo, es importante que no nos olvidemos de nuevo que hablar más no significa tener más contenido. Tenemos que estar preparados y hacer un buen trabajo. Si en alguna oportunidad nos toca ir a los niveles mayores, hablando de los Estados Unidos, que vamos a Tallahassee, que vamos a Washington y que nuestra historia haga historia y no nos convirtamos en otra cara más. Otra de las cosas, si alguna vez pueden tener los números de teléfono de los políticos, también es importante porque también cuando se usan de manera apropiada y oportuna, nuestras llamadas pueden ser bienvenidas. Hablando de ser activistas a través de la tecnología, ¿por qué utilizarla? Porque obviamente no hay mejor puerta. Yo creo que el Twitter es una de las mejores herramientas cuando se trata de comunicarse con políticos uno a uno y se puede tener atención directa y se puede encontrar apoyo. Sin embargo, no debe utilizarse en algunas instancias y obviamente no queremos ni intimidar, ni crear chisme, ni crear problemas a través de los medios sociales, sino todo lo contrario, levantar nuestra voz de manera positiva para que sea efectiva. Tenemos que ir a la persona correcta, otra de las cosas que también importa, porque muchas veces creemos que si vamos al presidente de la República y venimos con nuestro mensaje va a ser más fácil resolver el problema. Muchas veces es importante conocer la escalera y yendo a la persona que está en el nivel apropiado y a cargo directamente de la situación específica. Por ejemplo, una persona que trabaja en el Departamento de Educación puede ser más directa a la línea, más efectiva, nos pueden escuchar y podemos ver que el proceso avance de manera más efectiva y objetiva. Cuando utilizamos los medios sociales, aunque no seamos los más populares del mundo, siempre tenemos que asumir que todo lo que escribimos va a ser visto por millones de personas, porque todas las cosas que escribimos en los medios sociales y en el internet se quedan grabadas para siempre. Así que seamos cuidadosos acerca de lo que decimos. Si compartimos algo, asegurémonos que sea cierto, que sea real y no levantemos falsos testimonios ni levantemos historias que no valen la pena y que no cuentan. Y de nuevo seamos responsables con la vida de nuestros propios hijos y nuestras comunidades,
para que no creemos páginas que lo único que hagan es dar like o crear más prejuicio en vez de utilizar nuestra influencia para bien y hacer la diferencia que necesitamos ver para que la inclusión y las oportunidades en edad adulta de nuestros hijos sean oportunidades reales. Para cerrar, recordarles nuevamente la importancia de votar. Votemos porque cuando votamos es que podemos elegir a las personas que van a hacer la diferencia en la vida de nuestra familia. Cuando votamos educadamente, no votamos porque fulanito está votando por este o por esto o por lo que escuchamos o por lo que creemos, sino porque hemos leído el plan del político, porque creemos en lo que el político puede hacer, porque nos reconocemos como comunidad y nos respetamos los unos a los otros y queremos unir nuestras comunidades. No podemos quejar la vida entera de los problemas, pero si no trabajamos para hacer la diferencia y crear la solución, no estamos haciendo un buen trabajo. Así que lo que viene es voten, simplemente voten y sáquenle provecho a ese privilegio que tenemos de tener democracia en nuestros países. Otra de las cosas que les quiero dejar es que parte del trabajo que hago en la comunidad tenemos la fnduniversity.org, que es lo que pueden ver aquí en su pantalla. Es una universidad totalmente gratuita, no acreditada, pero en la que entregamos todo tipo de información a la familia en inglés y en español. La pueden ver en cualquier momento si entran a fnduniversity.org, que en español es FND University, como está ahí, .org, y desde ahí pueden ver todo tipo de información.